Ya está. Hace unos días subí una entrevista de Kirk Hammett al canal y le di un pequeño análisis. Y sé que a muchos les gustó. Es por eso que hoy me decidí en analizar otra entrevista y el guitarrista y músico que más pidieron en los comentarios era el mismísimo James Hetfield. Para mis adentros y quizás menos convencida que la entrevista de Kirk Hammett, dije, voy a revisar una entrevista. Y sabes, llegué hasta la mitad y me di cuenta de que también era muy interesante. Claro, quizás con mi visión un poco más cerrada me dije a mí misma, James Hetfield es como más vocalista que guitarrista y vaya que me equivoqué. Si quieres ver la entrevista y darle un análisis más profundo a sus palabras, sígueme. Pero no nos podemos olvidar que si quieres ver una entrevista de algún guitarrista, me lo tienes que dejar aquí escrito en la caja de comentarios. Recuerda, tu like, suscripción y una activada de campanita ayudan a que este material salga siempre en este canal. Les voy a comentar que perdí mis últimos lentes de contacto, así que me voy a poner mis lentes ópticos de LoremaryluGT del pasado. Vamos a echarle un vistazo a este videíto. Es una bestia. Hay que aceptar que dentro de sus riffs el tipo es una bestia. Y disculpa que pare el video así repentinamente, como siempre lo hago, pero muchos me han preguntado cómo es que él toca un downstroke tan potente y tan rápido, y si te das cuenta, aquí hay una señal de que quizás nosotros lo estamos haciendo mal con el downstroke, y es que fijamos quizás el dedo 4 y el 3 en contra de la guitarra y él tiene la mano absolutamente libre, como si tuviese la mano desenganchada del instrumento. Rebobínalo y dale play en el momento justo y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando, que es muy importante. Much afraid of everything, afraid of the world, afraid of speaking, really shy kid. Music was a way to speak, as simple as that. I could either just journal, write poetry, write just whatever was in my head, and sit down, strum a few chords, and put that together. And that's me. That's me telling the world about me when I can't do it on my own. So music was the voice I didn't have. There was a kid in my high school, Downey High, who was in the jazz band, who was selling his guitar. He had I think it was a 69 SG with the tremolo. And he wanted to sell it. He said, "You want it?" And I said, "Yeah." "How much you want?" He said, $200. So I begged my mom and, did chores, did whatever I could. Yo creo que en todo momento, o quizás la mayoría, le han rogado a sus papás por comprar una guitarra. Pero fuera de eso, quiero que sigamos con la historia porque hay algo que quiero decirte de manera muy sincera frente a la entrevista. Fíjate. And she said, yeah, she bought me my first real guitar. And then, of course, once you got a guitar, you got to join a band. So started hanging out with some kids at school that loved playing music. And it was a cover band called Obsession, a bunch of guys in my grade. And we'd just end up at their house after school playing. Black Sabbath was the band that just totally lit me up. Bien, es interesante porque siento la vivencia de Hetfield como alguien bastante afortunado, ¿te das cuenta? O sea, alguien del primer mundo que le dice a sus papás, hey, quiero una guitarra, y aunque quizás no le haya gustado mucho la idea a sus padres, igual se la compran, ¿te das cuenta? Me llegan miles y miles de mensajes de personas y de chicos que me dicen, quiero tener una guitarra eléctrica o quiero tener una guitarra y mis papás no me la pueden comprar y yo tampoco las puedo comprar aunque trabaje, porque seguramente ese dinero que gano trabajando es para la casa o es para mis hermanos más chiquititos. Entonces también hay que entender que en su momento, no estoy diciendo que sea algo malo, pero en su momento, claro, tuvo el privilegio de tener una guitarra. Aquí viene lo que quiero decir.
Si tienes la oportunidad de comprar una guitarra dentro de tus finanzas y todo el asunto, hazlo. No te quedes con las ganas, porque no sabes en qué momento esa finanza se puede dar vuelta y quizás nunca más vas a tener la oportunidad de tener una. ¿Bien? Y si tienes una, piénsalo muy bien antes de venderla. So heavy, so moving. I sunk right into that. I could close my eyes and be in there. Me and a buddy growing up in school, John Zander was his name, we would try and top each other, you know, every day. Like, hey, look what I learned. And then, oh, well, look what I got. And like, oh, damn. And I'd go back and learn something else. And then he'd go, ah. So the great, you know, high school competition, you know, got us to another level, which was great. Importantísimo. Júntate o comparte con gente que esté a tu nivel o más arriba para aprender de ellos. No sé si te habrá pasado, pero era típico que en la secundaria, en el liceo, tú te juntaras con otras personas que tocaban guitarra y se mostraban, ¿no? Mostraban habilidades. Mira, aprendí a tocar esto, aprendí a tocar lo otro y se comparte. Compartir música es una de las actividades más impresionantemente nutritivas que puede haber. Tal cual como ves videos en YouTube de profesores de guitarra, lo ideal también es compartir con otros guitarristas con tu nivel o más arriba de tu nivel. A menos que seas tú el del nivel alto y le estás ayudando a otro. And then at some point it was like, wow, you know, the guys I'm playing with, I need to play with better players. Ahí está. And I was writing, I wrote some songs, they didn't like them. They just wanted to play covers, and then I kind of decided, well, I got to start playing with other people. So right then I kind of knew that I was on a quest. I wanted to get better. And some friends didn't understand that. They just, you know, why don't you, you know, just hang out with us? And I was on a quest to go places. I think it was my sophomore year, I went back to high school the summertime to gear up to start playing football again. And Bien, una pausa. ¿Te das cuenta de lo importante? ¿Te das cuenta de lo valioso que es buscarte tú mismo con la guitarra? No influenciarte con otras personas, con otras juntas. ¿Te imaginas si la vida de HETFIELD hubiese sido seguir tocando covers? Quizás no hubiésemos tenido su genialidad en el mundo del metal. Y quizás no hubiésemos tenido la evolución del metal que existe ahora. Simplemente por un eslabón. No estoy diciendo que tenga que ser así, pero podría haber afectado muchísimo. Metallica fue una banda que afectó muchísimo en el mundo del metal, del sonido del metal. Por lo tanto, no estoy diciendo que todos van a ser estrellas de rock, pero lo importante es que la comunicación instrumento y tu persona sea la más importante. Que no creas porque estás en una banda de punk rock o ska, no puedas tocar otro estilo o no puedas hacer otras cosas. No intenten etiquetarse con la guitarra. Lo más importante es expresar lo que quieres con la guitarra. Y si no quieres expresar, es simplemente porque quieres mejorar. Pero no te encasilles. I had long hair at that point, and the coach said, you have to get a haircut. Ah, bueno, disculpen. Acá está diciendo que después de una escuela de verano, él iba a entrar a jugar fútbol en un equipo de fútbol del colegio, ¿no? Y él, claro, ahí dice que el entrenador, tienes que cortarte el pelo. And I said, yeah, but Eddie Van Halen's got long hair, and Michael Schenker's got long hair. I want to play football and have long hair. You can't do it. So right then, it was one of those forks in the road that was pretty pivotal in my life that I had no clue about. And I kind of just said, well, you know, screw this. Do I want to be second strings, you know, playing football, or do I want to be up on stage, you know, with a mission, you know, speaking through music? Este tipo es muy inteligente, muy inteligente. Esta persona es muy inteligente. No me parece nada extraño que quizás en un universo paralelo tengamos a un HETFIELD jugador de fútbol en alguna liga y siendo un goleador espectacular. Porque si te das cuenta, es una persona que se propone algo y lo lleva al extremo. Es interesante también para ustedes preguntarse cuál es la línea de ruptura también para ti, para decir, no,
quiero estudiar guitarra, quiero hacer algo con la guitarra, quiero lograr hacer cosas con mi instrumento. Es muy valioso, es muy valioso y en esos momentos de crisis son los más importantes. Si quieres nombrarme algún momento de crisis con tu instrumento, escríbelo en los comentarios, eso va a estar interesante. I didn't know it at the time, but it was pretty much the right choice. Me encanta el hecho de que mientras toca riffs y le pega una doble nota como un doble stop, haga bendings, hace como unos bendings como tirando las cuerdas para abajo, le suena maravilloso. Su precisión para tocar guitarra es tremenda, ¿eh? No sé si ustedes lo piensan o solamente lo pienso yo, pero también siento que si se hubiese dedicado solamente a la guitarra, sería brutal guitarrista también. O sea, no estoy diciendo que no sea buen guitarrista, pero su carrera fue de canto y guitarra, o es de canto y guitarra. Me refiero a solamente como un guitarrista solista o como un guitarrista lead de una banda. I don't think it really hit me until probably after high school, where I realized, wow, I got to start thinking about what I want to do. You know, I'd be working at the sticker factory, cutting stock and just thinking of riffs or lyrics or something. You know, at lunchtime, I'd be out in the car with my guitar, writing some riffs, and then, oh shoot, I got to get back to work. A ustedes les ha pasado también. Yo sé que a ustedes les ha sucedido. Todos los que hemos estado en una banda en algún momento tarareamos riff, estamos con las letras, le mandas audios de WhatsApp con ideas de riff a tus compañeros de banda para ver si les gusta o no. Esa sensación es hermosa y eso es compartir música, es tremendo. La mente de James es interesante, en este punto me parece interesantísimo. Y fíjate que cada segundo que él tenía para descansar, en vez de descansarlo, corría a donde estaba su guitarra, aunque fuese su coche, su auto, y ahí inmediatamente tocaba. Perfecto. Then after work, show the riffs that I had written, and we did our first gig, and then it was kind of like, I think I want to quit my job. I want to start playing music, and there was no other option. That's kind of how it was. When I think the first time, hey, we're going to New Jersey to sign up, or one of the first things, like we're going up to San Francisco to play a show. Oh my God. And then, hey, we could sign up with this manager. He's talking about going to Europe and all this stuff. It's like, yeah, whatever, trying to act cool, but inside I'm freaking out, flipping, like this is happening. This is really happening. And all of us are friends and we get to do what we want. That's amazing. And every step of that way has been a little more of it. Every day we wake up, there is that reminder again that, dude, you get to do what you want to do and create. And it's sustaining you, sustaining your family. It's an amazing gift. So for us to keep track of that, there was certainly a time when it got out of control. The Black Album tour, out for a long time. I mean, that was the album. There was multiple divorces, lots of egos, swollen to, no one was right-sized anymore. Everyone was bigger than they should have been. But qué difícil debe ser para un artista crecer y darte cuenta que todo el mundo te ve tan gigante y que tú ya estás arriba, muy arriba, por muy arriba de otros músicos. ¿Cómo controlas eso? Debe ser muy difícil de procesar. Es interesante, quizás a nosotros no se nos ha pasado por la cabeza qué hacer
cuando se toca la fama, porque quizás está muy lejano, pero con las redes sociales en realidad todos podemos tener ese punto de fama, entre comillas. At the end of the day, when you look at this career is bizarre. People saying they respect you for your music, but then the validation that you get out there, it's unreal. It's like a fantasy. It's like these people think you're something more than you really are. So you got to stay grounded. It's like, God, I'm human, you know. So something comes back again and knocks you back down and to reality, you know. And Esto está interesante. Me acuerdo que hace unos años se mostró una foto de él, me parece que cazando animales. Él hace caza deportiva, o sea, le dispara a animales, a leones, osos, no sé cómo es el asunto. Y mucha gente como, ay, súper enojada, porque acá, porque allá. A veces siento que meterse en la vida de los artistas es como medio tonto, porque al final tú lo terminas admirando por cómo toca la guitarra y por cómo canta y hace un espectáculo, ¿cierto? Si él hace una actividad deportiva como esa, no me parece que sea punto para criticarlo de esa manera. Tú puedes tener una opinión sobre esa situación, pero claro, lamentablemente a veces nosotros somos muy débiles y enaltecemos a todo el mundo que toca bien la guitarra. Y a veces simplemente por tocar la guitarra bien no te hace buena persona o no te convierte en alguien de bien. Eso es importante entenderlo. Nos romantizamos con los guitarristas. Ese es un problema. you realize that I have a gift of playing music. That's what I got. Eso es. ¿Te das cuenta? Tengo el don de hacer música y eso es todo lo que tengo para entregarte. Todo lo demás no te lo tengo que entregar para nada. Toca lo preciso y lo toca bien. Es maravilloso. I think being on stage is a different hat. It's a different mindset. It's a different space. It's to me, time stops. There's no pain. It's like, you know, when artists talk about being in the zone, that is the zone. I could get in that zone even here, just sitting playing and forget you guys are here. Somehow the world goes away. Whether that's good or bad, it's difficult to come out of sometimes. But, you know, that's the curse of it. But the blessing is there is that focus and there is that sense of purpose, sense of being, sense of communication, sense of creation. There's this, like, that's a reason. That's a reason I'm here. There's times when I haven't played for a couple weeks and my wife will say, God, you're grumpy. Go play guitar. It's like, oh yeah. And I'll go and I'll play, and then, oh, I feel better now. It's just what it is. It's a part of me. It's like I gotta have it. You know, it's my coffee in the morning too. Típico, típico, típico que todos los alumnos en algún momento me dicen, mi clase de guitarra o tocar guitarra es mi cable a tierra. Es escapar. La guitarra no solamente es una cosa para mejorar técnica, para saber escalas, es un rato de escapar de una realidad. La guitarra es mágica. La guitarra te teletransporta a otro lugar y eso es maravilloso. No tienes que ser un artista de alta gama para entrar en la zona. Entrar en la zona es poner un rico backing track o una rica canción o estar componiendo y que las horas se pasen, se pasen, se pasen. Empezar a tocar a mediodía, ver la ventana y darte cuenta que es medianoche.
Esa es la magia de la guitarra. Te transporta a lugares en los cuales no podemos estar físicamente. Y eso es maravilloso. It's my chill in the evening. The music just makes us do things that we normally wouldn't do. I mean, I'm not going to be jumping around here, screaming in people's faces, by the power of some riff coming out of this amp, It's just kind of unfriendly, really. It's rude, downright rude. But that's what we get to do on stage. We get to express the music out of every pore, out of every part of us. Es muy gracioso esto porque hay un meme que dice, siendo yo fan de Metallica o yo fan de Metallica, hay un metalero bien vestido de negro, así muy agresivo, y después sale James Hetfield, así como vestido como, no voy a decir normal, pero un outfit como muy de calle, muy como estandarizado en la moda. Y es gracioso porque, claro, él está diciendo, yo arriba del escenario soy esa persona agresiva que se pone a gritar, pero abajo del escenario soy una persona común. Es más, si fuese una persona muy agresiva sería hasta como mal educado, sería como rude, así como muy rudo. Es interesante pensar siempre en los artistas como que tú alcanzas a ver a James Hetfield cantando y tú te imaginas a ese tipo comiéndose una tostada y tú dices, se la debe comer así como metalero. Y tú dices, no, el tipo tiene una vida tranquila, podría irse a jugar hasta el badminton o al golf y eso no es de tu incumbencia ni tampoco te interesa tanto. Lo que nos interesa es cómo hace el desplante en el escenario y ya. Most things in life that are worthwhile, you got to work at. You got to work at. You get out what you put in. As simple as that. That's a kind of a universal law. So yeah, it's not pick up the guitar and go, ha ha, which I've done, in front of the mirror lots, hey, I'm really good. And you got to have that attitude too. But it does take work. It does take, some dedication, Lo está diciendo él, no lo estoy diciendo yo. La guitarra se estudia y hay que tener, ahí está la palabra, dedicación, esfuerzo y trabajo. Es difícil cuando te lo dice un profesor, es así como, porque usted es profesor y vende sus cursos diciendo eso. Te lo está diciendo un profesional, te lo está diciendo un guitarrista que lleva mucho tiempo en esto. Hay que ponerse las pilas, chicos. But if you love doing it, it's not as hard as it could be if you're doing something you're not as interested in. There's nothing more inspirational than me plugging in to an amp that's dialed to my sound and turning it up. There's just nothing more inspirational. I could write 20 riffs just like that if it's passing through me, There's just stuff coming through. I do believe that, to keep what you got to give it away. And so to show up, doing benefit type things, helping others with the gift that we have. We've got all we need. We've got more than enough that we need. So to give back, for sure. Little Kids Rock is something that I'm involved with. Just played a gig down south and raised $250,000. This is unbelievable. Bringing instruments into public schools. Ya, acá hay algo interesante. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que Hetfield fue un tipo muy afortunado porque su mamá le compró la guitarra o sus familiares le compraron la guitarra? Perfecto, él se dio cuenta seguramente que eso no le pasa a todo el mundo y está haciendo este tipo de caridad, lo cual me parece espectacular. O sea, él toca en escenarios y se mueve con sus patrocinadores seguramente para generar dinero y ese dinero va recaudado obviamente para traer instrumentos o para llevar instrumentos a escuelas públicas, lo cual me parece espectacular. No todos tienen las mismas oportunidades y el que está más arriba siempre tiene que intentar ayudar y dar una mano, sobre todo estando tan arriba como él. Programs are cut.
I think if there's a kid out there that's got that gift or just needs a little something, whatever it may be, you know, if it's that $5 guitar at the swap meet that shows up for somebody else somewhere else, and I've helped with that, it's a good feeling. That's a better feeling than most of the other feelings on this planet. La parte interesante al final de la entrevista me parece que siento que James Hetfield es una persona extremadamente comunitaria. Él sabe que la unión termina siendo como, entre comillas, la fuerza. Todos los comentarios que hizo fue en relación a interactúa con otras personas, toca con otras personas, ayuda a otras personas. Siento que ese es una parte importante de descubrir la música también. La música no se hace en un cuarto escondido, la música se hace bajo interacción. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. En este caso, como el video salió un poquito más largo de lo normal, no vamos a hacer un consultorio, pero sí te voy a pedir por favor que tú me escribas en la caja de comentarios todas las preguntas que tengas de consultorio. Pueden salir lindos videos educativos o también respuestas cortas al final de nuestros videos. Recuerda que me puedes seguir aquí abajo, están todas las redes sociales disponibles para que me sigas. Esperando que tengas una semana súper genial, me despido de ti. Soy Lore, te dejo un beso. Chao.